12 gremiales de profesionales universitarios, integrantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, presentaron este mediodía soluciones para la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios que no implican aumento de impuestos ni aportes del Estado. Las gremiales de profesionales se oponen al proyecto de ley original enviado por el Poder Ejecutivo para solucionar la situación de desfinanciamiento de la institución. El Colegio de Contadores concurrió ayer al Palacio Legislativo para reunirse con la bancada de senadores del Frente Amplio a fin de tratar el tema de la caja de profesionales. Hermoso mediodía en Montevideo, está soleado, algo nuboso, un poco ventoso con viento del noreste de 10 a 30 kilómetros por hora y puede haber rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura en este momento es de 14 grados y la máxima de 17. Ahora vamos a ver las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad. Vemos algunos cortes de distintas calles, por ejemplo, en Prudencio Vázquez y Vega entre Valdomir y Viejo Pancho. Hay obras de saneamiento que se extenderán hasta el 24 de mayo. También está cortada José Osorio entre 26 de marzo y Luis Lamas, entre las 7:30 y las 19:30 por Hormigonado. Y en Bruno Méndez, desde Alejandría hasta Francisco Romero, hay obras de saneamiento también hasta el 6 de junio. Repasamos ahora los titulares de la jornada. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que no hay inhibición para que Eduardo Viera presida el Instituto Nacional de Colonización, ya que la Constitución no impide que un colono esté al frente del organismo. Los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización respaldaron la compra de las 4.404 hectáreas en Florida destinadas a productores lecheros. Dicen que puede ser el comienzo de la reactivación del instituto que estuvo estancado los últimos 5 años. El próximo lunes volverá a reunirse la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo por el conflicto que atraviesa la industria láctea tras el cierre de empresas y despido de trabajadores. Los sindicatos de la educación plantean en el Congreso del PIT-CNT la necesidad de que el 6+1% del presupuesto quinquenal sea destinado a educación e investigación. El expresidente Julio María Sanguinetti reiteró que fue un error de la coalición republicana de no presentarse con lema común en departamentos como Río Negro y La Valleja, donde desde su punto de vista el resultado final hubiese sido otro. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió medidas cautelares contra Héctor Danilo Varela, ex capitán de la Armada, formalizado por la muerte de Miguel Cuello Santana, quien era obrero de la construcción y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El domingo se celebrarán elecciones legislativas y regionales en Venezuela y el oficialismo buscará asegurar sus bancas que representan la enorme mayoría del Parlamento. Comenzamos el desarrollo de la información con una noticia de las últimas horas. El Ministerio de Salud Pública informó acerca del fallecimiento de un niño bajo sospecha de infección por meningococo. Mediante un comunicado, la cartera indicó que de inmediato se tomaron las medidas previstas en los protocolos correspondientes. Si bien aún no se cuenta con el resultado del cultivo que confirme el diagnóstico por tratarse de un cuadro compatible, se actuó como si el caso estuviera confirmado, en resguardo de la salud de la comunidad. Las acciones realizadas incluyeron identificación de contactos cercanos, administración de quimioprofilaxis a convivientes y a personas que hayan compartido un ambiente cerrado por al menos 4 horas dentro de los últimos 7 días y vigilancia activa de los contactos identificados.
Y el diputado José Luis Sadjian del Partido Nacional, que fue subsecretario de Salud Pública en la pasada administración, dijo estar sorprendido porque el actual gobierno no tiene previsto vacunar contra el meningococo. Aseguró que según la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, debería incorporarse la inoculación contra el meningococo en el esquema de vacunación a partir de este año. A partir del año pasado es que los científicos, los técnicos de distintas áreas de la UDELAR, de las distintas cátedras de pediatría, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y otros técnicos referidos en el tema, asesoran al Ministerio de Salud Pública que a partir de este año debe incorporar la vacuna contra la meningitis, contra el meningococo. Y es así que en nuestro periodo de gobierno adelantamos esas negociaciones, esas coordinaciones con los laboratorios, porque estaba establecido que este año había que vacunar a los menores, como así lo determinó la Comisión Asesora. Y en la etapa de transición le dejamos a las nuevas autoridades esas coordinaciones y esas conversaciones con los laboratorios hasta donde nosotros habíamos llegado, que entendíamos que era muy avanzado, pero no estaba confirmado porque correspondía a las nuevas autoridades, ya que es materia de este año de vacunación. Nos sorprendió el argumento para actualmente no haber avanzado en esa vacunación, aduciendo un desorden o una situación compleja financiera, cosa que en el Ministerio de Salud Pública negamos rotundamente, ya que entregamos en la transición todos los informes financieros. Básicamente el Ministerio de Salud Pública, el presupuesto era un presupuesto acotado dirigido a la compra de vacunas, que eso todos los años se presupuesta, del año anterior para el año siguiente, y siempre sobraba un poco de plata, había un remanente. Inclusive incorporamos la vacuna del BRS, la vacuna de las embarazadas para el virus sincicial respiratorio, se incorporó hace 2 años a raíz de ese remanente que había. Bien, vamos a exteriores, al contacto del móvil de Abril Mederos, porque está hablando en este momento Cristina Freire, que es la presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, justamente con estas propuestas para tratar de salvar la situación de la Caja de Profesionales. 300 pesos. No modifica la rentabilidad de la FAP de ninguna manera. También están planteando un ajuste del precio justamente del timbre profesional. Sí, eso es desde el 2004, como lo dijo el economista Juan Manuel Rodríguez, de 2004 está desfasado, porque ha ido a través del índice de precios al consumo y debería ser sobre el índice medio salario. Y eso llevó a un 70% del valor de los timbres menor a los que son actualmente. A eso agrego que además existen muchas exoneraciones, o sea que el ingreso por timbres profesionales de la caja profesional ha sido disminuido. ¿No aumentaría el aporte de los que están activos declarando ejercicio? No, de ninguna manera. Hoy por hoy no se estaría, a los activos y a los futuros y a los que están actualmente aportando, no se les modifica absolutamente nada. Para poder el proyecto del gobierno, ¿por qué están en contra? Y porque la única solución que han encontrado es sacar dinero al activo, sacar dinero al pasivo y poner dinero que no se sabe si va a alcanzar o no va a alcanzar. Freire, estamos en vivo para MBD Noticias. Uno de sus planteos principales es que los declarados en no ejercicio pasen a aportar a la Caja de Profesionales. Ustedes dicen que sería necesario el aporte de 28.000 de los más de 110.000 que hay en no ejercicio para solucionar la situación financiera. ¿Esta medida sería para todo el universo de los declarados en no ejercicio o para algunos y cómo se define? Bueno, hay parte de la información que nosotros como profesionales no las tenemos porque no podemos acceder a la base de datos del Banco de Previsión Social porque hay secreto tributario. Nosotros lo que decimos que ¿por qué decimos 28.000? Porque es ahí donde es el punto de equilibrio. Es ahí donde se obtienen los 50 millones de dólares que hoy por hoy la Caja Profesional está teniendo. Entonces, para entender, formalmente, si en el entorno de unas 28.000 personas que hoy están declaradas en no ejercicio hicieran este aporte de la categoría más baja, que es del orden de unos 6.000 pesos, se resolvería la problemática. Se resuelve, se equilibra la caja y si hay más de 28.000 se empiezan a obtener reservas, que es lo que hoy por hoy la Caja Profesional no tiene. El planteo que ustedes hicieron en la Comisión del Parlamento es que el porcentaje que hoy por hoy está yendo a la SAFAP del orden de unos 6.000 pesos. Es la categoría 1 actual de la Caja Profesional. Pero ¿cuál sería el beneficio? Usted explicaba que va a poder trabajar y va a poder firmar como profesional y demás. Pero más allá de eso, el día que se jubile, el día que se quiera jubilar, ese dinero que se quitó
de lo que iba para la SAFAP. ¿Dónde queda? Queda en la caja profesional y genera una jubilación. Y si fallece, genera una pensión. O sea que ahí es un ganar-ganar. O sea, lo que no recibiría de renta a través de la FAP, le mejora la jubilación a través de la caja profesional. O sea que no pierde ni en el bolsillo, porque del bolsillo no se le toca, a su vez no le va a la FAP, eso es cierto, pero va a la caja profesional y empieza su carrera profesional. Y tiene, posteriormente, luego de los años de aporte, tiene una jubilación. ¿Se lo llegaron a presentar al Ejecutivo esto? El Ejecutivo, lamentablemente, no fuimos recibidos. Pedimos las entrevistas, pero no fuimos recibidos. ¿Con estas medidas el Estado no tendría que volcar dinero? No, solo transitoriamente en la medida de que estas medidas no se apliquen. Freire, ustedes se informaban de 114.000 profesionales que eligen aportar a través de BPS y no de la caja. Una vez que, primero, ¿qué análisis hacen de que se esté dando esa situación? Y si una vez que la caja quede estabilizada, se deben realizar cambios justamente para no tomar solamente ingresos de una parte de la SAFAP. Las 114.000 son datos actuales de la caja profesional. Esos datos sí pudimos obtenerlos y tenemos la situación por edades de las distintas cantidad de personas. Hoy son 112. Al 31 de diciembre eran 110. Por eso decimos que eligen ir al BPS y no a través de la caja? No, es para no aportar dos veces. O sea, los profesionales hoy por hoy somos trabajadores como todos, o sea, pero estamos muy castigados. Castigados por el IRPF, castigados por el Fondo de Solidaridad, o sea que en general, para no hacer la doble aportación, muchos han decidido voluntariamente seguir en el BPS. ¿Cómo se llegó a esta situación que ahora en un mes o en 2 meses la caja se queda sin dinero? ¿Cómo se llega a esto? No, esto es de muchos años atrás. Empezó este problema en 2012, 2013, que cuando se hizo el estudio actuarial por un consorcio que la propia caja contrató, ya se dijo que en el 2025 iba a haber este problema. Lamentablemente, las gremiales estamos detrás de esto hace muchos años, pero lamentablemente no se ha podido solucionar porque es lamentable que políticamente se distorsione el tema. Entonces, hay que ver eso. En el año 2023 se presentó la Ley Express, que es parecida a esta, un poco en los mismos términos, sacar dinero a los activos, sacar dinero a los pasivos. Y nosotros incluso como colegio estuvimos en contra de ella también. Esto va a afectar a los profesionales, dice, va a afectar la calidad de los profesionales. No, la calidad no, los profesionales. La calidad de vida, por lo que por supuesto, profesionales y pasivos. Hoy por hoy recibimos las llamadas de pasivos que solamente tienen una jubilación y que están viendo que van a recibir menos porque ya están aportando al IAS. Los pasivos están aportando 122 millones de pesos por mes al BPS. Entonces, es mucho dinero eso. Sí, también podría ser una solución que el IAS, en vez de ir al BPS, fuera a la caja profesional. Ustedes, me imagino, ustedes explicaban que no fueron recibidos por el Ejecutivo actual, pero cuando se negoció la Ley Express, ¿fueron recibidos por el Ejecutivo anterior para hacer este planteo? ¿Qué recepción tuvieron en aquel entonces? No, en ese entonces tampoco fuimos recibidos. Y en lo que respecta a la comisión en el Parlamento que está estudiando este proyecto, ¿qué devolución le hicieron de la presentación? Le llamó la atención la novedad, quedaron en recibirlos, de recibir la propuesta, y esto ya deja de ser nuestro, pasa a tener que ser estudiado por el Poder Legislativo como se debe y por el Poder Ejecutivo como se debe. Entonces a Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, allí hablando de la caja de profesionales, y seguimos en tema porque el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que es necesario atenuar el impacto en materia de aportes que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo para solucionar la situación de la caja de profesionales universitarios. El ex senador sostuvo que el objetivo debe ser aumentar la cantidad de aportes porque la realidad indica hoy que 2 de cada 3 profesionales no está aportando a la caja. Entendemos que si se aumentan las exigencias en forma desmesurada, lo único que se va a lograr es agravar esa relación.
cada vez van a ser menos los profesionales que aportan. Entonces nuestras propuestas van por el lado de atenuar en cierta forma lo que se propone desde el Poder Ejecutivo, buscar una forma de que haya más profesionales aportantes a la caja y bueno, y entender que esto es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Hay, por supuesto, responsabilidades del Estado, desde que siempre en todos los directorios hubo 2 representantes del Estado que generalmente eran los que llevaban la voz cantante, es decir, nadie se puede sacar el lazo. Así que nuestras propuestas van en ese sentido de tratar de ser conscientes de la realidad que se puede generar si se hacen exigencias demasiado altas que van a generar que haya menos aportantes y entonces se va a agravar el problema. Y desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social le reclaman al gobierno que se instale el diálogo social prometido. Según entienden, lo planteado hasta el momento los deja en desventaja para la discusión. No descartan volver a promover un nuevo plebiscito para dejar sin efecto el régimen de las AFAPs. De lo que se habló es que iba a ser un diálogo social, o sea, con las organizaciones sociales. Si uno ve la hoja de ruta y por la reunión que tuvimos con el secretariado, son 5 solamente organizaciones sociales que van a participar, de los cuales una es la Cámara Empresarial y no se convocó, por ejemplo, a FUCBA ni a FEU. Hay 13 representantes políticos, porque los 5 que representan los ministerios representan al Estado también, y solamente 5 representantes de lo que son organizaciones sociales. O sea, va a ser un diálogo donde cuando tengamos que llegar a un consenso, es más el consenso político que social como se había prometido. Cuando planteemos el tema de la eliminación de las AFAP, ¿no? Que va a estar la Cámara Empresarial, que son los primeros en beneficiarse con los préstamos de AFAP, va a estar representantes del gobierno, que muchos de ellos se pusieron en contra, por ejemplo, del plebiscito, no creemos tener un consenso. Ya cuando se habla de diálogo social y solamente la representación social son 5 y hay 13 políticos, ya eso a nosotros nos dio una alerta y bueno, y solicitamos que eso se pudiera cambiar. Los trabajadores no elegimos el diálogo social. El diálogo social fue implantado por el gobierno. Si en el diálogo social no se realiza una reforma de seguridad social que empate o genere justicia social para los trabajadores y los jubilados, volveremos a reunirnos y a la lucha nuevamente en la calle y quizás un nuevo plebiscito nuevamente. A través de un decreto, el gobierno extendió hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para que las personas con 60 años o más se presenten ante el BPS para solicitar el reconocimiento de su actividad laboral anterior a 1996. La prórroga para aportar los datos requeridos por el BPS, incluida la presentación de testigos, representa un año con respecto a la normativa anterior, que establecía el vencimiento del plazo en mayo de este año. En Uruguay, los derechos jubilatorios y pensionarios se consiguen cuando uno prueba que ha aportado, lo cual no es menor. Y en la última ley de reforma se instrumentó un artículo, el 219, que establecía en función de las edades de las personas al 1 de junio del 2023 un plazo perentorio para el reconocimiento de años de trabajo anteriores a abril del 96. Vamos a poner especial foco en que las personas que en junio del 2023 tenían 60 años y más realicen el reconocimiento de años de trabajo anteriores a abril del 96. Estas personas, por el artículo 219 de la Ley 20.130, tenían hasta el 31 de mayo de este año. El procedimiento podrá ser efectuado de forma presencial, previa cita gestionada por el 0800-1997 o por la agenda web. Bien, nos vamos a la Torre Ejecutiva. Allí está Eduardo Delgado en el lanzamiento del próximo Día del Patrimonio. Eduardo, ¿qué nos podés contar? Así es, Natalia, se está realizando el lanzamiento de la 31ª edición del Día del Patrimonio, que esta vez tendrá como consigna 1825-1830, bicentenario en todos los pagos. Esto es en conmemoración de los 200 años de la emancipación nacional. Habló en la actividad el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, estamos hablando de Marcelo Suárez, Ana Frega en representación de la Universidad de la República, y en este momento lo hace el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, quien destacó que esta política de Estado se continuará y profundizará en este gobierno. Los dejo con las palabras del ministro. Y los sitios generales se abrazan con la gente. Bueno, cuando vos tenés que hay una identidad
popular. Cuando hay esa, digamos, esa situación de tener una actividad que eminentemente tiene que ver con la mejor versión de nosotros mismos y que la gente se empoderó de ella, bueno, estamos hablando que no solo tenemos una gran actividad en sí misma, como valor cultural e histórico, sino además que tenemos la obligación de que lo que hagamos esté al servicio de la gente, de su trayectoria y de haber sido esta actividad celebrada y vivida como parte de las fiestas culturales que tiene el país. Así que tengan una muy buena jornada, muchas gracias y ojalá tengamos un enorme día o fin de semana de patrimonio. Señalar que es el 4 y el 5 de octubre que se celebrará el Día del Patrimonio en Uruguay. Agradecemos las palabras del señor ministro, los invitamos a visitar nuestra página web, a seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el 4 y 5 de octubre para celebrar el Día del Patrimonio 2025. Bien, gracias Eduardo y equipo. Seguimos con otros temas. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 14º turno confirmó la formalización de Guillermo Besossi, intendente electo de Soriano. Se lo acusa de formar parte de una trama de corrupción en la comuna departamental, investigada en primera instancia por la fiscal Estela Alciaturi, que al día de hoy lleva más de 20 personas imputadas por el caso, incluidos algunos integrantes del sindicato municipal, en una indagatoria de robo de materiales pertenecientes a la intendencia y una eventual compra de votos a cambio de insumos. La resolución del tribunal ratificó los delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, según informó el observador y confirmó MBD Noticias con fuentes judiciales. La sentencia establece que la conducta de Besossi se adecúa típicamente a las figuras ilícitas reclamadas por Fiscalía. En consecuencia, existe un grado de convicción provisoria respecto de la comisión de delitos referenciados y a la participación del imputado en los mismos. Ello determina que la formalización de la investigación es ajustada a derecho, señala el documento judicial. Se entiende que incurrió, en principio, en las conductas ilícitas atribuidas de acuerdo a los elementos objetivos referenciados, añade el fallo. En tal sentido, aún resta que la justicia se expida en última instancia respecto a este tema, es decir, que decida condenar o no a Besossi. Y un nuevo fondo ganadero anunció que no podrá hacer frente a sus accionistas tras haber agotado todas las vías. La firma, que se suma a los casos del grupo Larrarte, República y Conexión Ganadera, comunicó que no podrá realizar el pago de los dividendos anticipados. Fue presentada este miércoles la primera denuncia penal contra Portfolio Ganadero, Grupo Fondo Ganadero Pampas, que será investigada por el Departamento de Delitos Financieros del Ministerio del Interior. La misma fue presentada por el abogado Santiago Alonso, representando a un inversor que depositó $36.000 en acciones y no pudo cobrar la rentabilidad que le daban desde noviembre, según informó el observador. También el abogado Nicolás Giso, quien ya tiene otros damnificados por bonos ganaderos, tomó algunos casos y prepara nuevas denuncias. El director de Portfolio y accionista es Alejandro Berruti, junto a su esposa María José Argenti, quien también posee acciones y en otras sociedades vinculadas al fondo. Estos inversores vienen intentando sacar el dinero desde febrero y no pararon de evitarlos. La denuncia penal patrocinada por Alonso pide a Fiscalía que se indague a Berruti en representación de Reina Vaca, Sociedad Anónima, y Berruti y Argenti, Sociedad Anónima, al colombiano Manuel Cabrales como presidente y director de Fondo Ganadero Pampas, y a George Pereira, codirector de Fondo Ganadero Pampas. En otro asunto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que no hay inhibición para que Eduardo Viera presida el Instituto Nacional de Colonización, ya que la Constitución no impide que un colono esté al frente del organismo. Sin embargo, precisó que mientras desarrolle la tarea de gobierno, el jerarca deberá dejar de explotar el campo que le fue otorgado, aunque sin renunciar a su condición de colono. El artículo 200 establece que, estando en el directorio o siendo un director general de un ente público, uno no puede autonombrarse en un cargo, acomodarse el mismo, como fue lo que sucedió con Jennifer Cherro,
que en el Codicen se autodesignó siendo directora de secundaria como inspectora. Eso estuvo mal, es una violación flagrante del artículo. Eso sí es una violación flagrante. Luego el artículo 200 establece que cuando alguien es designado, ¿verdad?, no puede ejercer una profesión o una actividad relacionada. No es la calidad de colono lo que inhibe la posibilidad de estar en el Instituto de Colonización, es ejercer como colono. Esto podemos asimilarlo a un funcionario público que es director de jurídica de un ente y es nombrado para integrar el directorio. ¿Qué hace ese funcionario público? No deja de ser funcionario público ni abandona su cargo, lo deja en reserva. En el caso de colonización, uno no puede dejar en reserva porque no es funcionario. Lo que debe hacer es no explotar, en este caso, el tambo, ¿verdad? No seguir haciendo las dos actividades a la vez. ¿Eso quiere decir que pierde su calidad de colono? No, porque ahí está su casa, ahí está su vivienda. Estamos hablando de un colono pequeño, de un tambero que nosotros no lo vamos a despojar de su vivienda ni de los medios para sobrevivir una vez que termine y concluya su labor. Que la titularidad pase, por ejemplo, a un familiar. Podría ser ese el caso, o que en realidad el usufructo o la explotación de su tambo lo lleve adelante una tercera persona, pero que no él sea beneficiario del usufructo de ese tambo. Y Afinco, que es la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, respaldó la compra de las 4.404 hectáreas en Florida destinadas a productores lecheros en un intento de mitigar un proceso ya consolidado como lo es la concentración de la tierra en Uruguay en manos de grandes capitales, expresaron en un comunicado. Los trabajadores señalaron que esperan que la compra de tierras sea el comienzo de la reactivación del instituto, que durante 5 años quedó estancado, ya que en el periodo anterior logró solamente la compra de 10.300 hectáreas, beneficiando a 54 familias de una demanda que ronda las 1.500. El sindicato reafirmó que la demanda de tierra sigue estando vigente para que asalariados y asalariadas rurales y productores y productoras familiares accedan a la tierra y puedan desarrollar su proyecto de vida en el campo, generando mejor y más equitativa distribución de la riqueza. Además, sostuvo que las tierras en propiedad del Estado otorgan estabilidad en la tenencia y a rubros intensivos como la lechería les dan la seguridad de realizar las inversiones necesarias para la producción con una renta ajustada al valor de la leche y no al valor del mercado. Seguimos en MBD Noticias, en este mediodía soleado en Montevideo con 14 grados de temperatura. Y les contamos que el próximo lunes volverá a reunirse la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo por el conflicto que atraviesa la industria láctea tras el cierre de empresas y despido de trabajadores. Con respecto a la ex planta de Calcar, desde la Federación se exige el cumplimiento del acuerdo por los 600.000 litros de leche que involucra a unos 60 trabajadores y mantendría a la planta produciendo hasta su remate. Todavía no está terminado de definir, ya que bueno, para que abriera Calcar y pudiera empezar a producir, que en realidad ya no es Calcar, ¿no? En realidad es un empresario el cual tiene una inversión que va a hacer en la planta, ya que tiene una planta productiva con la maquinaria mantenida por sus trabajadores. Todavía no está terminado de acordar porque bueno, surgieron unas trabas donde nosotros pretendíamos conseguir la leche, que en realidad fue un acuerdo con Alimentos Frevento, el cual parecería querer incumplir con ese acuerdo, y bueno, nosotros en estos días estamos tratando de volver a renegociar eso para que bueno, esa leche pueda llegar a esos trabajadores, producirse, y cuando llegue el remate de la planta, bueno, que la planta esté produciendo, que sea un remate con una planta produciendo, ¿no? Son 6 en total las empresas lácteas que presentan problemas al día de hoy: Calcar, Coleme, Parmalat, Lactosan, Claldi y Conaprole. Nosotros el lunes que viene tenemos una mesa convocada ya de urgencia por estos temas, ¿no? Ya sea por Coleme, por Calcar, por Lactalis, porque ya Granja Pocha no está más, ahora la adquirió Lactalis, y por la situación de Conaprole. Entonces nosotros entendemos de que la mesa va a terminar definiendo no solo la colonización, sino también todos estos temas que vienen siendo arrastrados de hace un periodo largo de intensa negociación, ¿no? El tema de Coleme, bueno, nosotros seguimos con todos los trabajadores afuera, la empresa ya decayéndose, y bueno, y teniendo la intención de poder por lo menos convocar a que se estire el seguro de paro de esos trabajadores. Para ello implica que la empresa esté de acuerdo y hacerlo en el ministerio, ¿no?
Y atención, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social denunció ante la Fiscalía la situación advertida por la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas ante el Senado de casos de trabajo a cambio de un pago de pasta base. El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, el Frente Amplista Gustavo González, dijo que la situación fue denunciada ante la comisión por el secretario general de la UTA, Nicolás Barros. Declararon ahí que hay trabajo infantil, trabajo de menores de 18 años, que les preocupa, y también dijeron algo que molestó aparentemente, que es que pasan por bocas de pasta base y llevan a muchachos a cortar y después pagan con eso, ¿no? Bueno, eso habrá que comprobarlo ellos, pero lo dijeron con mucha firmeza, digamos. Esto aparentemente, obviamente también nosotros se lo comunicamos porque el Ministerio de Trabajo está en relación directa con nosotros, las actas son públicas además, y un periódico de Montevideo levantó solamente lo de la pasta base. Esto creo que generó todo un ruido en Bella Unión, al tal punto que ahora recibí como presidente de la comisión una nota de los productores de caña planteando que quieren venir a hablar. Y yo le dije que la comisión recibe a todo el mundo. Pero entonces, a mí lo que me preocupa es que fue llamado el secretario general de UTA a la policía a declarar por una denuncia que le hace otro sindicato, aparentemente amarillo, por lo que vi, justo en esto, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué garantía le estamos dando a los trabajadores si se actúa así por una denuncia que hagan los trabajadores? Los trabajadores cuando hacen denuncia tendrán que demostrarlo, eso es obvio. Nosotros vamos a llamar a los dueños a los productores y ellos dirán su verdad, como dijeron la verdad los trabajadores. Ahora, que el trabajo de la caña hay que dignificarlo y hay que hacer todo lo posible para que el cañero tenga un trabajo digno y decoroso, de eso no me quita nadie en la cabeza, ¿no? Los sindicatos de la educación plantean en el Congreso del PIT-CNT la necesidad de que el 6+1 del presupuesto quinquenal sea destinado a la educación, según lo indicó la secretaria general de la Asociación de Maestros de Montevideo, Paola López. La dirigente señaló además que esperan que el gobierno asuma ese compromiso. Desde FUM volvemos a plantear, junto al resto de los sindicatos de la educación, que nos nucleamos en CESEU, el tema de la aspiración al 6+1, es un compromiso que estamos planteando que el gobierno lo asuma como tal, en el sentido de que es necesario las condiciones materiales para poder desplegar los proyectos pedagógicos y que, como siempre decimos, sin educación no hay democracia y necesitamos justamente una sociedad más democrática y más justa. López mencionó que hubo persecución sindical en el anterior gobierno, no solo en la educación, lo que derivó en situaciones de conflicto. El CODICEN de la ANEP apenas asumió levantó la sanción a 2 docentes de la Escuela 35 por proselitismo aplicada por la administración anterior. Esto derivó en una convocatoria de las autoridades al Parlamento, cursada por el diputado colorado Felipe Schipani, quien reclamó explicaciones. Desde nuestro lugar con las compañeras, que no solo pasó con la 35, pasó con otra escuela 407, nosotros estamos en el proceso de reparación, porque durante este periodo las compañeras no solamente fueron sancionadas en lo que tiene que ver con lo monetario, sino también en su legajo y lo que tiene que ver con su aptitud como docente, en su calificación y demás. Y son todas cuestiones que debemos repararlas porque claramente afectan lo que es como docente, su carrera docente dentro de primaria. Bien, cambiamos de tema. La alcaldesa reelecta del municipio CH, Matilde Antía, insistió en que la Intendencia de Montevideo debe aplicar la ley de faltas para levantar a las personas que se estacionan en diferentes zonas de la ciudad y dificultan el trabajo de limpieza. Según dijo Antía, la comuna tiene contratado personal policial eventual, pero debería utilizar para esa tarea. En limpiar la ciudad es la Intendencia. Y la Intendencia tiene eventuales, que son policías contratados por la Intendencia, que dependen de la Intendencia, que pueden aplicar esta ley de faltas. De hecho, la Intendencia ya tiene un operativo de ley de faltas, el tema es que no salía a la calle ese operativo. No se estaba aplicando, dice. Y nosotros tenemos un dato que en el segundo semestre de 2024, de todas las aplicaciones de falta que hubo,
de ley de faltas que hubo, el 95% la llevó adelante el Ministerio del Interior, que tuvo que montar un operativo paralelo porque la Intendencia hizo solamente el 5% y no estaba dando abasto, o básicamente no estaban saliendo. Y la solución, a ver, no está ni en el municipio ni en la Intendencia, claro. Eso lo voy a dejar clarísimo. La solución es tiene que ser a nivel nacional, con el Ministerio del Interior, por el tema de las cárceles, con el MIDES, con el CONACE, con el Ministerio de Salud Pública, tema de salud mental, tema de adicciones, o sea, tiene que haber una respuesta integral por parte del Gobierno Nacional. Obviamente es un tema difícil que bueno, cada gobierno ha hecho lo posible para poder solucionarlo, pero desde nuestro lado lo que a nosotros nos toca es apelar por una mejor convivencia en los barrios y en este caso exigirle a la Intendencia que cumpla con aplicar la ley de faltas. Antía adelantó que solicitará reunión con el intendente entrante, Mario Vergara, y que buscará coordinar acciones con el Ministerio del Interior para atender la situación de las personas que habitan la calle. El expresidente Julio María Sanguinetti volvió a referirse al error cometido por la coalición republicana al no presentarse con lema común en departamentos como Río Negro y La Valleja, donde, desde su punto de vista, el resultado final hubiese sido otro. También adelantó que propondrá una reestructura del actual sistema electoral que acorte los tiempos entre las distintas instancias de votación. Se hizo un acuerdo en Montevideo, Canelones y Salto, porque no hicimos en los 19 como proponíamos nosotros. ¿Usted piensa si en La Valleja, por ejemplo, hubiera sido distinto el escenario? Sí, no hay duda que se ganaba. El Partido Colorado llevó más de 5.000 votos. Se ganaba cómodamente la coalición. La coalición en La Valleja cómodamente. En Fray Bentos también ganaba, en Río Negro también ganaba. Es decir, el panorama hubiera sido distinto. No porque sean tan espectaculares las diferencias en votos, pero sí hasta psicológicamente, ¿no? De modo que yo lo que sí creo es que el diseño de la coalición tiene que cambiar. Es unánime que es demasiado largo el proceso electoral. Eso lo han dicho los amarillos, los verdes y los azules, todos. Todo el sistema político tiene que repensar eso. La democracia nuestra es sólida, es fuerte, pero tiene que combatir también la fatiga de la ciudadanía. Es un tema de todo Occidente. El ciudadano descomprometido, que mira de lejos, ¿no? Entonces, y eso hay que tener cuidado con eso. Porque de ahí el debilitamiento de los centros, centro izquierda, centro derecha, y la afirmación de las extremidades, ¿no? Las extremas derechas que han crecido hoy en Europa de un modo increíble, las extremas izquierdas, que también lo son. Entonces, todo esto nos lleva a la necesidad de articular entonces respuestas. El diputado Javier Umpierres del Frente Amplio de La Valleja manifestó preocupación por la denuncia pública del dirigente nacionalista Miguel Azurica, presidente de la Junta Electoral de ese departamento, que manifestó haber recibido presiones para ejercer fraude durante el escrutinio departamental. Además, Umpierres emitió un comunicado respaldado por el Frente Amplio en el que reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la transparencia y el respeto a las instituciones. El sistema electoral en el Uruguay es muy cristalino, es muy seguro, y nosotros estamos convencidos de que hubo un buen proceso electoral en La Valleja y no podemos permitir que estas cosas pasen. Por lo tanto, nosotros lo que estamos exhortando al sistema político en La Valleja, a organismos que tienen competencia en estos temas, a que se resuelva la situación. Hemos sabido que en otros casos la Corte Electoral en muy buena medida ha dejado ciudadanos afuera. Sabemos el caso de Caram en Artigas, de Valentina Dos Santos, el Poder Judicial con el mismo Besossi. Entonces a nosotros nos parece que esto tiene que aclararse, si en realidad hubo presiones para que haya fraude o qué tipo de presiones hubieron. Por lo tanto, estamos planteando públicamente también estas preocupaciones que tenemos desde el Frente Amplio y en mi caso como representante del departamento de La Valleja, ¿no? ¿El Frente Amplio va a hacer alguna denuncia al respecto? Y vamos a estar evaluando, yo creo que hay que esperar algunas horas a ver qué dice, porque vale agregar que
el señor Azurica es electo miembro de la Junta Electoral de La Valleja por el mismo Partido Nacional. Entonces yo creo que quien primero tiene que responder ante estas cuestiones es el mismo Partido Nacional. Y bueno, mientras no lo haga, nosotros vamos a mantener un poco de cautela, pero no podemos quedarnos callados ante tal situación, porque en realidad, en definitiva, lo que está también un poco en juego es el sistema democrático, ¿no? Último bloque en MBD Noticias. Les contamos que el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad del uso de chalecos tipo airbag a quienes trabajen en moto. El legislador entiende que se trata de un dispositivo fundamental para la seguridad laboral y su proyecto dispone que las empresas deberán hacerse cargo del costo, incluso en el caso de las plataformas que no admiten vínculos de dependencia. Este proyecto apunta a dotar de mejores herramientas de seguridad a quienes más expuestos están, que son las personas que trabajan en moto, a través de una nueva tecnología que son los chalecos de airbag, que han tenido muy buen éxito en el cuidado de las personas que conducen motocicletas y han tenido accidentes. No solo en el mundo, sino también en nuestro país, en donde hay empresas que ya los utilizan hace muchos años con mucho éxito. Por tanto, de lo que se trata es de tratar de atenuar el impacto que tienen las lesiones, los fallecimientos y también consagrar derechos para los trabajadores, porque en definitiva esto es una herramienta de seguridad para el trabajador que está en una situación de enorme vulnerabilidad, ya no alcanza solo por el casco cubre solo la cabeza. Todo lo que es la columna y la zona cervical la cubriría el chaleco. El diputado hizo énfasis en que el artículo 5 del proyecto exime del pago de impuestos a la importación de estos chalecos y estimó que esto podría facilitar la compra porque reduciría 50% su costo, que actualmente rondaría los 14.000 pesos. Es mucho más caro pagar lo que es la atención de las personas que sufren accidentes, ¿no? Un día de internación en CTI es enormemente caro para el Estado, para el Banco de Seguros, para Salud Pública, para las mutualistas y también para las empresas. Tema de derechos humanos, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió la imposición de medidas cautelares contra Héctor Danilo Varela, ex capitán de la Armada, formalizado por la jueza Susana Machado por la muerte y tortura de Miguel Cuello Santana, quien era obrero de la construcción y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El fiscal Ricardo Percivale invocó el artículo 226 del Código del Proceso Penal que refiere al peligro de fuga. Miguel Ángel Cuello Santana fue secuestrado por las fuerzas conjuntas en su domicilio en la ciudad de Bella Unión en la madrugada del 19 de junio de 1972 y trasladado al Regimiento de Caballería de Artigas. Fue sometido a crueles torturas y ejecutado por la espalda a la semana de su secuestro. La versión oficial fue que intentó fugarse. Cuello Santana tenía 21 años. En diciembre de 2023, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la formalización de los represores Abayubá Burlong y Danilo Varela, vinculados a las torturas en el Regimiento de Caballería número 10 de Bella Unión. Entendemos que hay facilidades para abandonar el país por parte de Varela. Se trata de un retirado militar que como tal cobra una pensión importante. Además se trata de un empresario lo que hace presumir que tiene los medios como para evadir la justicia fugándose. También cuando él declaró ante nosotros, fijó como domicilio Colonia, por eso teníamos ubicado en Colonia, y hoy advertimos que lo fijó en Montevideo. Esto nos da una pauta de que no tenemos una ubicación fija del señor y también eso nos permite impedir la posibilidad de una eventual fuga. Además de todo, porque está alrededor de 500 kilómetros, 600 kilómetros de la sede. Y en lo que refiere a las circunstancias naturales o gravedad del delito, que es el otro ítem previsto en el artículo 226, está claro, como dije antes, y volvemos a repetir, que estamos hablando de más de 60 privaciones de libertad, incluso contra jóvenes menores de edad, e incluso tenemos el testimonio de una víctima que denunció un abuso sexual y otra
menor de 14 años, que también tenemos conocimiento que existió abuso sexual. Lamentablemente ella no está viva para declararlo, pero seguramente otros testigos, víctimas y testigos, podrán acreditar lo que estamos diciendo en este momento. En el panorama internacional destacamos que el domingo se celebrarán elecciones legislativas y regionales en Venezuela y el oficialismo buscará asegurar sus bancas, que representan la enorme mayoría del Parlamento. La principal coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, cuestionó la legitimidad de los comicios y llamó a la población a abstenerse. En el marco de los cuestionamientos internos y externos a la legitimidad del gobierno de Maduro, las elecciones del próximo domingo en Venezuela pondrán a prueba el poder de convocatoria del oficialismo, que controla 256 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional y 19 de las 23 regiones, números que no solo busca mantener, sino también aumentar. Por su parte, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, reiteró su rechazo a los comicios y llamó a la población a abstenerse. Sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, continúan reclamando su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado julio. Entre los dirigentes opositores que sí se presentarán a los comicios se cuentan los ex candidatos presidenciales Enrique Capriles y Henry Falcon, el ex gobernador Pablo Pérez y los ex diputados Stalin González, Tomás Guanipa, Luis Florido y Nora Bracho, así como también el ex líder de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, candidato al Parlamento por Caracas. En filas oficialistas, entre quienes buscan su reelección, se cuentan la esposa de Maduro, Silvia Flores, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y el actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Bien, llegamos al final, nos despedimos, pero nos reencontramos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias por su atención. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que no hay inhibición para que Eduardo Viera presida el Instituto Nacional de Colonización, ya que la Constitución no impide que un colono esté al frente del organismo. Los funcionarios del Instituto Nacional de Colonización respaldaron la compra de las 4.404 hectáreas en Florida destinadas a productores lecheros. Dicen que puede ser el comienzo de la reactivación del instituto, que estuvo estancado los últimos 5 años. El próximo lunes volverá a reunirse la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo por el conflicto que atraviesa la industria láctea tras el cierre de empresas y despido de trabajadores. Los sindicatos de la educación plantean en el Congreso del PIT-CNT la necesidad de que el 6+1% del presupuesto quinquenal sea destinado a educación e investigación. El expresidente Julio María Sanguinetti reiteró que fue un error de la coalición republicana de no presentarse con lema común en departamentos como Río Negro y La Valleja, donde desde su punto de vista el resultado final hubiese sido otro. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió medidas cautelares contra Héctor Danilo Varela, ex capitán de la Armada, formalizado por la muerte de Miguel Cuello Santana, quien era obrero de la construcción y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El domingo se celebrarán elecciones legislativas y regionales en Venezuela y el oficialismo buscará asegurar sus bancas, que representan la enorme mayoría del Parlamento. 12 gremiales de profesionales universitarios, integrantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, presentaron este mediodía soluciones para la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios que no implican aumento de impuestos ni aportes del Estado.